Como les menciono, esos aparatos ya vienen, graduados. Entonces, cuando nosotros vamos a monitorizar a la paciente, tenemos 2 transductores, uno para la frecuencia cardíaca fetal y otro para medir la actividad uterina. Entonces, el transductor de la actividad uterina normalmente lo localizamos a nivel del fondo uterino. Entonces, cuando la paciente nos refiere las contracciones, el aparato es capaz de detectar, la intensidad de la contracción y vienen, pues, en milímetros de mercurio o anteriormente se registraban en unidades Montevideo. Entonces, como la unidad Montevideo era algo inespecífico, pues se fue hacia algo más seguro que fue los milímetros de mercurio. Pero luego, esa intensidad de la contracción o del tono uterino lo medimos a través de estos aparatos o transductores que ya son capaces de ir midiendo el tono uterino en estado de reposo. Es decir, yo puedo ingresar a una paciente, hacerle esa prueba sin estrés y ahí me registra el tono, de ese útero. Al igual cuando la paciente está en trabajo de parto, ese transductor es capaz, de medir la intensidad de la contracción. Entonces, nosotros podemos determinar si son contracciones, lo suficientemente efectivas para, ir determinando en qué periodo, o qué tanto va a tardar la paciente en el periodo de dilatación y aborramiento. Pero no es tanto a veces de que pongamos la mano. Con la mano podemos percibir la contracción, pero no la podemos medir. Para eso, pues, utilizamos ese tipo de instrumentos. Les digo, ya vienen graduados, entonces, ya ellos me dicen, pues, tiene el tono está en 5, 10 milímetros de mercurio, y de la contracción puede llegar 60 o 80, sobre todo ya en las contracciones que son efectivas. Ok, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Yo, doctora, bueno, no es duda, pero yo quería comentar que también, independientemente de que el bebé tenga una buena posición, es muy importante el tipo de pelvis de la mamá, porque aunque el bebé venga muy bien acomodado, si la pelvis de la mamá no tiene como la forma adecuada, le va a ser más difícil de salir o inclusive que no salga y necesite cesárea. Y el tipo de pelvis pues más eh, o bueno que se debería de tener pues sería el ginecoide. Y ya de las otras formas de pelvis, entre más como aplanado esté, pues más difícil le va a hacer salir al bebé. Sí, normalmente, pues, eh, como obstetras, nosotros debemos de realizar una pelvimetría clínica. Anteriormente se usaba mucho la pelvimetría a través de los rayos X, en el que se utilizaban varios instrumentos para medir los ángulos de la pelvis y los diámetros de la cabeza fetal. Y a través de esas radiografías podían definir si era una pelvis útil o no útil para un trabajo de parto, de acuerdo a las mediciones, sobre todo en relación al feto. Actualmente, pues ya no tenemos esos instrumentos y nos vamos a la pelvimetría clínica, que la hacemos básicamente a través del tacto vaginal. Estas pelvimetrías clínicas, es importante hacerlas a partir de la semana 37 a 38. ¿Por qué? Porque esas semanas, pues ya ese cuerpo se ha preparado para un, trabajo de parto, ya hay una relajación
de la musculatura, de los ligamentos. Ya ese bebé debe de estar encajado. Entonces, a la semana 37 o 38, pues nosotros debemos valorar las condiciones de esa pelvis, de los diámetros y ver si ese bebé ya tiene un grado de encajamiento. Si más del, digamos, 80%, pues son pelvis de tipo ginecoide. El resto, pues van a ser los demás tipos que existen, pero nosotros a partir de la semana 37 o 38 podemos mencionarle a la paciente la probabilidad de que ese embarazo termine vía vaginal. Entonces, sí es importante, pues, realizar esa pelvimetría, decirle a la paciente las posibilidades que hay de parto versus cesárea, y pues sabemos que también podemos tener una paciente en trabajo de parto que va evolucionando satisfactoriamente y pueden haber ciertas condiciones que nos hagan determinar una cesárea de urgencia, como un desprendimiento de placenta, como datos de un sufrimiento fetal agudo y no necesariamente por alteraciones propias de la anatomía de la pelvis o a veces de la misma posición fetal. Entonces, en medicina, pues todo cambia. Anteriormente nos regíamos mucho por la famosa curva de Friedman para monitorizar el trabajo de parto. Actualmente, pues la seguimos usando, pero ya ha cambiado mucho respecto a la evolución del trabajo de parto. Entonces, lo que anteriormente era 1 hora para el periodo expulsivo, ahora la podemos llevar a 2, máximo 3 horas, dependiendo de si se le colocó a la paciente una analgesia obstétrica o, hay un cansancio materno. Entonces, les digo, sí, como en medicina todo cambia, pues también en la obstetricia. Entonces, sí tenemos que tener una hoja de un partograma desde que la paciente ingresa a un área de tococirugía para que nosotros veamos la progresión de ese trabajo de parto. Y sí es muy diferente el trabajo de parto a una paciente nulípara a una paciente multípara. A veces las nulíparas pueden, digamos, dilatar un poquito más, pero tardan más en llevar el proceso de borramiento. Y las multigestas, al contrario, borran muy rápido, o sea, desaparecen el cuello rápido, pero la dilatación es más tardada. Entonces, sí son situaciones que pues vas aprendiendo con la práctica, pero sí a toda paciente que ingrese en un trabajo de parto, este, independientemente a que ya le hayan dicho, no, pues su pelvis no es adecuada, pues a veces entra ahí la segunda opinión, o sea, yo la reviso, para mí la pelvis es adecuada, tengo un poco de duda, puedo pedirle a otro ginecólogo que la revise y determinar entre los 2 si se le da la pauta de un parto o no. Y en cuanto se inicie el trabajo de parto, pues hay que abrir esta famosa hoja de partograma con la que nos vamos a guiar la evolución del trabajo de parto y poder detectar a tiempo, alguna distocia que signifique, pues, ya interrumpir ese embarazo vía cesárea. Pero sí, digamos, la pelvimetría, pues, es algo fundamental, durante el trabajo de parto. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Sí, yo tengo una duda, doctora. Ajá. Bueno, mi duda es más en cuanto, ¿en qué momento se utilizan los forceps? Bueno, es que no me quedó muy claro. Bueno, estaba leyendo eso, pero no me quedó muy claro en como el uso de los forceps. Sí, en cuanto a los forceps, pues hay 2 tipos, los famosos forceps,
rotadores y los de tracción. Cada vez, como la medicina es muy defensiva, pues eso ha contribuido que los forceps se utilicen en menor porcentaje. Tú le dices a una paciente, voy a utilizar un forceps, y parece que le dices, pues casi casi voy a matar a su hijo, ¿no? Hay mucha negación al uso de estos forceps, pero los forceps, pues en situaciones específicas, pues digamos, te ayudan bastante y disminuyen el riesgo de mortalidad tanto fetal, principalmente, y materno. Entonces, ¿qué situaciones específicamente para utilizar un forceps? Aquellas situaciones que impliquen acortar lo que es el periodo expulsivo, principalmente pacientes que tengan una cesárea previa, que lo que quieres es evitar que ese útero se siga contrayendo y que existe el riesgo de una ruptura uterina, puede ser una indicación del uso de forceps. Otra indicación es el cansancio materno. O sea, hay pacientes que te dicen, yo ya no puedo, yo ya no voy a pujar, y pues ya tienes ahí el bebé en un tercer plano de Hodge, entonces en ese momento tú puedes utilizar un forceps tractor o de salida para cortar el periodo expulsivo. Algunas presentaciones fetales, como la occipito transversa persistente o occipito anterior, en la que esa cabeza debe de rotar 90 grados en la transversa o 45 en la anterior, ya sea derecha o izquierda, y por más de que la paciente puja, no se mueve esa cabeza, pues en esos momentos utilizamos un forceps rotador para llevar el occipucio al pubis y que ya con un pujido, pues se obtenga la presentación fetal. Pero va a ser más en aquellas, les digo, situaciones en las que quieras acortar el periodo expulsivo, principalmente pacientes con cesárea o cicatriz uterina previa, y el cansancio materno, digamos que serían las más específicas, o alguna presentación fetal en la que ya no rotó al occipito anterior, entonces pues con la ayuda de ese forceps evitas pasar a esa paciente a un procedimiento de cesárea. Ok, gracias, doctora. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta respecto a la oxitocina. Cuando una paciente no tiene contracciones, ¿sí es correcto administrarle oxitocina o bueno, no sé si sea correcto succionarle el pezón para que se estimule? Que le succionan el pezón con, bueno, no sé si se puede hacer con una máquina o algo así, para que se estimule la producción de oxitocina y ayude a las contracciones uterinas. Pues sabemos que la oxitocina se produce de forma, digamos, natural, y pues también la podemos administrar de forma artificial. No sé si han leído algo del famoso parto amigable. Ese parto amigable se refiere a que nosotros como obstetras seamos menos invasivos. Básicamente es que la paciente lleve a cabo su trabajo de parto de una forma natural, sin el uso de ningún tipo de sustancia. Entonces, pues en nuestra población mexicana, pues no estamos aún preparados para llevar a cabo ese tipo de partos amigables. ¿Por qué? Porque mentalmente no lo estamos,
estructuralmente tampoco. La medicina institucional, pues lamentablemente tiene muchas carencias, tanto de insumos como de personal. Entonces, si cuesta trabajo lidiar con una paciente, pues lidiar con pacientes y familiares es aún más complicado. Entonces, a ustedes pues les va a tocar mucho este famoso parto amigable, en el que se sugiere que la paciente se ingrese ya en una fase activa del trabajo de parto, es decir, con más de 6 centímetros. ¿Para qué? Para que cuando yo la ingrese, pues ya no se va a detener ese trabajo de parto y la estancia hospitalaria pues va a ser mucho menor. Entonces, no todas las pacientes pues comprenden que no es el momento de ingresarlas. Vamos a tener pacientes que desde la semana 39 te van a manifestar contracciones y pues va a una valoración de urgencias y le dicen, no, pues usted tiene 2 centímetros de dilatación, véngase en 8 horas. Pero si ese trabajo de parto es un trabajo de preparación a lo que nosotros le llamamos pródromos de trabajo de parto, pues a las 8 horas que acude esa paciente va a estar completamente igual. Entonces, pues la revisa el de las 8 horas y le dice, no, pues tienes 2 centímetros de dilatación, vente en otras 8 horas. Entonces, mientras esa paciente no tenga contracciones regulares y efectivas, o sea, la dilatación no se va a modificar. Entonces, regresa a la tercera visita de las 8 horas, pues está igual. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, pues empieza pues la queja de los familiares, ¿no? O sea, ya ha venido 3 veces y no ha dilatado, pues mejor hospitalícela, porque quizás tenga que ser cesárea. Entonces, pues ya ante las quejas, pues, ¿qué haces, no? Llega a la cuarta de las 8 horas que sigue con 2 centímetros, ya ves que tiene un récord de 5 hojas que, tiene lo mismo, tú sabes que es algo normal, aunque tú orientes a la paciente y a los familiares, no lo van a entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a terminar por ingresar a esa paciente que no tiene una indicación de ingreso. El que ingreses mal a una paciente, pues significa que se puede distociar. ¿Y qué va a pasar? Pues la paciente va a terminar porque yo le haga un procedimiento de cesárea que no amerita. Entonces, la idea actual es, les digo, que se ingrese con la mayor dilatación posible, es decir, más de 6 centímetros. ¿Para qué? Para que yo no tenga que utilizar oxitocina, y no tenga que ser invasivo con esa paciente. Va a haber pacientes, como lo vimos en las primeras clases, que el embarazo dura alrededor de 40 semanas, 42 semanas. Institucionalmente y privadamente, nosotros no llevamos el embarazo a la semana 42. ¿Por qué? Porque a partir de la semana 41 aumenta el riesgo de mortalidad fetal. Entonces, toda paciente que llega a un embarazo de 41 semanas, tenga o no trabajo de parto, yo la tengo que ingresar. Hay pacientes que tienen 41 semanas y el cuello está cerradísimo. Entonces, esas son las pacientes como que nos complican más. ¿Por qué? Porque pues vamos a ser invasivos. Vamos a ponerle prostaglandinas para madurar ese cuello. Va a haber necesidad de ponerle oxitocina. Entonces, 41 semanas sin trabajo de parto, se ingresa y pues ahí tenemos que hacer, ahora sí, invasivos, pues ¿para qué? Para terminar ese embarazo y evitar una mortalidad en el bebé. Pacientes con diabetes mal controlada, la norma o las guías de práctica clínica o las guías internacionales nos mencionan que tenemos que interrumpir ese embarazo a la semana 37. Entonces, a la semana 37 la probabilidad de que me responda a medicamentos es baja. Entonces, va a haber ciertas indicaciones en las que yo tenga que utilizar oxitocina para acelerar el trabajo de parto.
¿quiénes más? Pacientes que acuden con una ruptura de membranas. Una vez que hay una ruptura de membranas, hay un periodo de 6 horas, o pasando esas 6 horas, el riesgo de infección, tanto para el feto como para la madre, aumentan. Entonces, ¿cómo voy a cortar yo ese periodo? Pues utilizando oxitocina, ¿para qué? Para regularizar el trabajo de parto y que esa paciente tenga un parto en el menor tiempo posible. Entonces, hay situaciones muy específicas en las que yo sí puedo utilizar la oxitocina para acelerar el trabajo de parto y tener un parto en el menor tiempo posible, o una eutosia por cualquier otra situación. Entonces, no podemos decirle a la paciente, no, pues te vamos a estimular el pezón para que liberes oxitocina. Hay algunas situaciones en las que les podemos decir que se toquen o estimulen el pezón, y el solo tocarlo, estimularlo, pues puede hacer que haya un estímulo de la oxitocina. No vamos a utilizar algún aparato, porque pues no hay aparatos que te estimulen el pezón. Los aparatos que hay son los extractores de leche, pero pues no le vamos a estar extrayendo la leche cuando está en un trabajo de parto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es pedirle pues que se toque o se manipule el pezón para tratar de producir una mayor cantidad de oxitocina natural, para que no haya necesidad de utilizar la oxitocina artificial. Esto lo podríamos hacer en aquellas pacientes que ya llevan 6, 7 centímetros de dilatación, que tienen contracciones regulares y que yo veo que no hay necesidad de que le ponga una solución con oxitocina, pues puedo recurrir a estas maniobras, digamos, naturales. Pero pues en obstetricia hay muchas situaciones en las que sí debemos nosotros de justificar el por qué la estoy ingresando, por qué voy a utilizar la oxitocina, o por qué no lo voy a hacer. Entonces, todo debe de estar ya justificado, porque le digo, pues desafortunadamente nos toca una medicina defensiva, y si algo sale mal, pues van contra el médico que la atendió, y pues la única defensa que nosotros tenemos como médicos, pues es el expediente. Si tú haces tus notas justificadas, no vas a tener ningún problema. Si tú atendiste a la paciente y no pusiste una nota, pues entonces ahí vamos a tener un problema. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Sí, yo tengo otra pregunta. El índice de Bishop solamente se utiliza, o sea, es para la inducción del trabajo de parto, pero solamente es cuando llevan 41 semanas de gestación, o es para cualquier inducción del trabajo de parto, como lo que nos mencionaba de las pacientes con diabetes, por ejemplo. Sí, toda paciente que tú ingreses en trabajo de parto, o que la ingreses para resolución obstétrica, digamos, vía vaginal, debes de medir este índice de Bischoff para tener la probabilidad, o para saber la probabilidad de éxito que tiene tu inducción o tu conducción del trabajo de parto. Entonces, si tus compañeros no lo saben, el índice de Bischoff básicamente es valorar las condiciones del cérvix o de la altura de la presentación. Miden, por decir, la longitud, cuánto mide ese cérvix, si está anterior, posterior, qué consistencia tiene, si está firme, si está blando o reblandecido, si la altura de la presentación está libre o está encajado o en cierto plano de Hosch. Entonces a todo se le da un puntaje de 0 a 2 para obtener un puntaje de 10. Entre más alta sea la calificación, pues mayor es el éxito de la inducción o de la conducción del trabajo de parto. Entre menor sea, pues es menor la probabilidad de éxito. Entonces, una cosa es
la inducción del trabajo de parto y otra es la conducción. ¿En qué momento es la inducción? Pues cuando esa paciente no tiene trabajo de parto, es decir, paciente de 41 semanas, cuello cerrado, que se va a ingresar para la inducción del trabajo de parto porque no tiene dilatación. Una diabetes gestacional descontrolada, igual que no tiene modificaciones cervicales, pues en esas pacientes le vamos a hacer una inducción del trabajo de parto. Y ustedes van a leer que la inducción pues la podemos hacer con prostaglandinas o con oxitocina. Lo contrario, la conducción del trabajo de parto es aquellas pacientes que ya tienen una dilatación cervical. Es decir, una paciente que llega con 39 semanas, que tiene 2 centímetros y que tiene ruptura de membranas. Pues a esta pues yo le debo de medir el Bischoff y como ya tiene dilatación, pues ya le voy a hacer una conducción del trabajo de parto, que en más del 90% esa conducción la voy a hacer con oxitocina, principalmente. Ya no está indicado inducirla con prostaglandinas porque aumenta el riesgo de una policistolia, que me pueda complicar la evolución de ese trabajo de parto. Entonces, así como hacemos una pelvimetría a todas las pacientes que vamos a ingresar, igual debemos de hacer una medición del índice de Bischoff para ver el porcentaje de éxito que tengo de la inducción o conducción del trabajo de parto. Anteriormente también utilizábamos este índice de Bischoff para ver el éxito que teníamos para la uteroinhibición de una amenaza de parto pretérmino, pero actualmente ya se utiliza otra clasificación que es un poquito más específica, pero cuando no conocemos la otra clasificación podemos utilizar este Bischoff también para ver el éxito para inhibir un trabajo de parto, pero es básicamente para decidir si hay que inducirla o conducirla y qué porcentaje tengo de éxito de que terminen en un parto vaginal. Entonces, inducir con prostaglandinas es lo que ya no se hace. Es la conducción nada más. No, sí hacemos inducción con prostaglandinas en pacientes que tenemos un Bischoff de 0, digamos, a 3. O sea, pacientes que yo ingreso, digamos, a las 41 semanas, que está el cérvix largo, cerrado, firme. En esas pacientes yo debo de inducir el trabajo de parto o inducir o modificar ese cérvix a través de prostaglandinas. ¿Para qué? Para modificar ese cérvix y posteriormente yo ya pueda utilizar la oxitocina para conducir posteriormente el trabajo de parto. Sí seguimos haciendo la inducción en casos específicos. Básicamente te digo, cuando tenemos Bischoff muy bajos, la norma te dice, pues hay que mejorar esas condiciones del cérvix para que posteriormente puedas conducirla con otro medicamento que principalmente es la oxitocina. Entonces, conducir es cuando ya tienen dilatación cervical. Inducir es cuando están en 0, o sea, no tienen ninguna modificación en el cérvix y que yo tengo que mejorar estas condiciones para que los medicamentos que voy a utilizar durante el trabajo de parto pues sean más favorables y yo pueda tener un parto con éxito. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Sí, yo doctora, tengo la duda de, en este caso, cuando se ingresa a la madre a, pues ya hospitalización, ¿es en ese momento en el que se hacen las maniobras de Leopold o es en consulta? Si las maniobras de Leopold, las debemos de hacer,
en toda paciente que vemos en consulta de control prenatal, porque pues nosotros en la nota debemos de poner la revisión que hicimos a ese abdomen. Debemos decir si está el bebé cefálico, pélvico, dónde está el dorso. Identificando el dorso, pues sabemos dónde va a estar localizado el foco para la detección de la frecuencia cardíaca fetal. Toda paciente que veamos en urgencias con trabajo de parto, igual nosotros debemos hacer nuestras maniobras de Leopold para anotarlo en la nota de atención médica y decidir si esa paciente se va a quedar hospitalizada o no. Igual el médico que atienda a esa paciente en la labor o en la unidad de tococirugía, pues debe de hacer esas maniobras de Leopold para valorar las condiciones que tienes de un parto versus cesárea. Entonces, puede ser que la paciente ingresó en la mañana, pues al médico que le toque en la mañana debe de hacer la revisión obstétrica completa, tanto maniobras de Leopold como el tacto vaginal para valorar el Bischoff y asentarlo en la nota médica o en el partograma. Si esa paciente pasa al turno vespertino, pues el médico que llegue debe de hacer su valoración. Nosotros como obstetras o como cualquier otro profesional, pues no nos podemos confiar de lo que dijo el del turno pasado, porque a veces vamos a encontrar sorpresas pues que no las revisan los médicos de base, sino que las revisó pues el interno, el residente. Entonces, como lo que está en juego pues es la cédula de uno, pues uno tiene que ser precavido y lo que te rige, que es el juramento hipocrático, pues tú debes de revisar a esa paciente o a todas las pacientes que tengas, ponerles una nota y darles informes de lo que le vas a hacer, tanto a la paciente como a los familiares. Entonces, nosotros como obstetras, así como el cardiólogo escucha el corazón, pues nosotros debemos hacer las maniobras de Leopold en toda paciente obstétrica que revisamos, tanto en la consulta externa como en un área de urgencias o en labor de parto. Sí, gracias, doctora. No sé si alguien más quiera comentar algo, alguna duda. Yo tengo otra duda, doctora. Entonces, inducir el mecanismo, bueno, el trabajo de parto depende tanto del borramiento o de la dilatación o de ambos. Depende de ambos. Entonces, si nosotros estudiamos el índice de Bishop, pues nos vienen ahí las características de ese cérvix. Entonces, si yo tengo un cuello cerrado y largo, pues voy a tener un Bishop bajo. Entonces, en estas pacientes va a estar indicado hacer una inducción del trabajo de parto. Si yo tengo un cérvix con 3 centímetros de dilatación, con un 50% de borramiento, y es un cérvix, digamos, blando, pues voy a tener un Bishop de 6, 8. Entonces, a esas pacientes yo puedo utilizar ya la conducción del trabajo de parto con un porcentaje de éxito que me va a dar esa calificación o índice de Bishop. Pero pues valoro tanto la dilatación como el borramiento, también la posición de ese cérvix y la altura de la presentación del feto. Entonces, ¿no tiene nada, bueno, tanto que ver también del encajamiento, doctora? ¿O sí?
Sí, normalmente lo que les mencionó su compañera en clase, o sea, para que yo pueda tener un trabajo de parto, pues debo de tener un bebé ya encajado. Encajado es que ya está la cabeza o lo que es el diámetro biparietal de esa cabeza fetal, este, adentro de lo que es el estrecho superior de la pelvis. Entonces, si no se ha metido esa cabeza, pues no va a ser capaz de desencadenar un trabajo de parto. Hay pacientes que tienen, productos macrosómicos, es decir, productos más de 4 kilos. Entonces, esos bebés, o sea, ni siquiera se van a meter en la pelvis. Entonces, si no se meten en la pelvis, pues tú no vas a tener un trabajo de parto. Entonces, cuando tú haces tus maniobras de Leopold o haces el tacto vaginal, o sea, ni siquiera tocas la presentación y mucho menos, pues puedes valorar el grado de encajamiento. O sea, son bebés que están totalmente libres, o sea, la cabeza pelotea arriba de la pelvis. Entonces, a esta paciente obviamente no le vas a dar un trabajo de parto, porque pues ¿quién te va a hacer el mecanismo de trabajo de parto? Pues nadie. Entonces, sí es importante lo que mencionan, o sea, sus compañeros, o sea, debemos de valorar a las pacientes, ver las maniobras de Leopold, valorar pelvimetría, índice de Bishop para decidir si sale por parto o es cesárea. Entonces, el encajamiento es cuando ya la cabeza o parte de la cabeza está dentro de la pelvis o del estrecho superior de la pelvis. Entonces, cuando ya nosotros hacemos un tacto, pues valoramos ese grado de encajamiento. Todo es un proceso continuo, o sea, cuando una paciente tiene ya contracciones o trabajo de parto, el bebé va a llevar su mecanismo, es decir, ya todos los movimientos que mencionó su compañero, o sea, primero se mete, después se va a flexionar, buscando que coincidan sus diámetros pequeños con los diámetros mayores de la pelvis. Entonces va a llegar todo su proceso del mecanismo, mientras que la mamá pues va a llevar su mecanismo de las contracciones y todo, pues eso es un conjunto para que tú obtengas un recién nacido vía vaginal. No es de que primero suceda una cosa y después la otra, o sea, es un mecanismo que abarca todo un conjunto, en el que tú vas a ir, valorando ese descenso del bebé y normalmente ese descenso lo vas a completar, cuando ya ese cuello se abrió en su totalidad, es decir, en una dilatación, en un borramiento completo, pues ahora ya viene el mecanismo del descenso y de la rotación interna que te va a permitir, pues, atender el trabajo de parto. Entonces, no es que suceda primero la dilatación y el borramiento y después de los movimientos o el mecanismo del trabajo de parto, no. Todo va, incluido en todo ese proceso de trabajo de parto.